Gracias. Lo importante es la referencia contra uno mismo. Bueno, les venía diciendo de que la producción de eritrocito es 10 a la 10 por hora, y en cambio el leucocito es entre 1 y 2 órdenes de magnitud menor. Lo que pasa es que se tarda bastante más en generar un linfocito, un leucocito, que un eritrocito. Se tarda bastante más porque le ocurren más cosas. El eritrocito, y vamos a ver en las próximas clases, todos los procesos que van ocurriendo son bastante estandarizados y todos llevan a la formación de una sola cosa, que es un glóbulo rojo. En cambio, los linfocitos en particular tienen distintas diferenciaciones, tienen que sufrir distintas cosas como generación de receptores específicos, generación de moléculas, arreglos de genes, y que tienen que estar todo perfecto, si no ocurre un problema, y eso demanda que sea mucho más lento la producción de un leucocito que de un eritrocito. El eritrocito es generar una célula en mayor cantidad. Las dos funciones, o las dos cosas que tienen que pasarle a una célula madre para convertirse en eritrocito es: una, dividirse muchas veces porque necesitamos una gran cantidad, y la segunda parte es poder generar hemoglobina y eliminar todas las organelas que son innecesarias para el glóbulo rojo final. Entonces tiene que ocurrir esas dos cosas: dividirse mucho y generar hemoglobina, y después, bueno, saldrá como eritrocito. En cambio, en los leucocitos tienen que pasar muchas más cosas. Si son granulocitos, tienen que generar distintos tipos de vesículas, con vesículas que tienen distintos tipos de proteínas. Eso significa que los genes que codifican para esas proteínas se tuvieron que encender y se tuvieron que apagar otros genes, se tuvieron que formar vesículas y estructuras particulares, se tuvieron que generar receptores particulares para poder darle una identidad a ese leucocito, una identidad no solamente morfológica, sino funcional, que tiene un montón de proteínas y estructuras diferentes unos de otros. Por lo tanto, es mucho más lento el proceso de producción que un eritrocito. En promedio, un eritrocito, una célula madre que toma la decisión de convertirse en glóbulo rojo, en promedio va a tardar 7 días, entre 5 y 7 días en salir a circulación. Es decir, un glóbulo rojo que recién sale de la médula ósea nuevo, estuvo 5 días, 5 o 7 días dentro de la médula ósea, diferenciándose a glóbulo rojo. Y eso nos lleva hasta, bueno, la última diapositiva de hoy, que es esa célula madre que es multipotente. Vamos a hablar un poquito. Tiene la capacidad, la célula madre hematopoyética tiene la capacidad de hacer todos estos tipos celulares, y acá están bastante, por más que acá vemos solamente 6 tipos celulares, la realidad es que hay algunos más, y estos se pueden dividir más, subdividir en otros tipos. La célula madre multipotente tiene que tomar al principio varias decisiones, tiene que comprometerse a generar algo. Entonces, dependiendo qué tiene alrededor en su ambiente, se va a comprometer a hacerse mieloide o linfoide. Es un progenitor, es una célula que todavía no tiene definido exactamente qué va a hacer, pero cada vez que toma una decisión y se compromete, va disminuyendo su espectro de posibilidades. Una célula madre multipotente, hematopoyética, puede generar cualquier tipo de célula o estructura celular de la sangre. Sin embargo, un progenitor mieloide va a generar solamente eritrocitos, plaquetas o basófilos, sinófilos, neutrófilos, y el progenitor linfoide, como su nombre lo indica, solamente va a poder generar células, linfocitos, ya sean linfocitos B, linfocitos T o linfocitos NK.
Y estas definiciones, este compromiso que van tomando las células madres hacia una célula diferenciada, dependen de en qué microambiente se van encontrando. Piensen que las células madres están dentro de la médula ósea, a pesar que uno lo ve acá como todo muy ordenadito y diferenciado. En la próxima clase vamos a ver que está todo mezclado y todo bastante más compacto, y todas las células se están tocando entre sí, y eso están dentro de un ambiente, y en ese ambiente van a haber distintos factores, distintas moléculas que le van a indicar, le van a dar la señal de convertirse en algo en particular. Estas moléculas van a estar dadas, por ejemplo, por las necesidades globales del cuerpo. Si de repente se necesita más cantidad o está faltando oxígeno en los tejidos, es decir, el cuerpo necesita más hemoglobina para poder transportar más oxígeno, el riñón, es el órgano que está encargado de darse cuenta de esto, va a secretar una hormona particular que es la eritropoyetina. La eritropoyetina está en circulación, y cuando llegue a la médula ósea, esta hormona, en ciertos progenitores mieloides, los va a comprometer o los va a inducir a que se diferencien en eritrocitos. Entonces este progenitor mieloide, de repente, si expresa un receptor de eritropoyetina, es capaz de darse cuenta que existe la señal en el ambiente que lo va a obligar, o lo va a convencer, o le va a dar la señal de que se tiene que convertir en eritrocito. Si por otro lado, de repente está en un ambiente donde se encuentra con otra molécula señalizadora como la interleuquina 3, este receptor, este progenitor va a decir: no me voy a comprometer en hacer eritrocitos, sino me voy a comprometer, voy a tomar la decisión. Y cuando yo digo voy a tomar la decisión, no es que la célula piensa, sino que ocurren un montón de cambios en sus genes que se apagan, genes que se encienden, que lo van a ir haciendo diferenciarse y madurar en otro tipo celular. Por ejemplo, en megacariocitos, o células que producen plaquetas, o en células con gránulos, es decir, basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Primero van a ser células con granos, progenitores, que todavía no están definidos qué van a ser. Entonces, por ejemplo, si este progenitor se encuentra en un ambiente que de repente tiene interleuquina 3, y además se encuentra con otra hormona, que es la trombopoyetina, es otra hormona que le da la señal al progenitor de que tiene que convertirse en megacariocito, o una célula gigante, una célula especializada en producir plaquetas. Si esta célula no encuentra la trombopoyetina, se va a convertir en cualquiera de las otras células, dependiendo qué otros factores vaya a encontrar. Si, por ejemplo, encuentra un factor, si se mantiene en la interleuquina 3 y encuentra otro factor como el GCSF, factor estimulante de granulocitos, o factor formador de colonia estimulante de granulocitos, va a formar neutrófilo. Y esto también lo vamos a ver en una clase siguiente. La idea de esto es que la célula madre que se encuentra en la médula ósea, dependiendo del microambiente en el que se encuentre, en el que vaya pasando, va a ir tomando decisiones. Una célula madre normalmente se divide en dos células. Todas las células se dividen en dos. De una hacen dos. Eso ya lo habíamos hablado. Y si es una célula madre, no tenemos dos células madres, sino tenemos una célula madre y la otra, un progenitor que va a definir y se va a convertir en algo. Y uno se mantiene como célula madre. Es una división asimétrica. Las células madres se dividen de manera asimétrica. No hacen dos células exactamente iguales, sino que una se queda como célula madre y la otra como progenitor que va a dar la célula que corresponde. Si los dos se fueran como progenitores, perderíamos células madre. Y durante toda la vida de los individuos tenemos células madres que van generando una célula madre y un progenitor. Y ese progenitor se va a diferenciar, dependiendo de su microambiente, en una célula específica necesaria para el cuerpo. Y el balance
de todos los tipos celulares que se puedan generar está dado porque en distintos órganos o en distintas instancias del organismo en general se van generando hormonas o factores de crecimiento que en la médula ósea nos van a dar ambientes que ocurren particularmente en cada momento para tener balanceado qué cantidad de células tenemos que tener en el cuerpo. Si nosotros no sé, nos vamos a la altura y hay menor presión de oxígeno, por lo tanto hay menor oxígeno en el ambiente, por lo tanto hay menor oxígeno, el cuerpo puede extraer menor oxígeno, va a haber una señal de falta de oxígeno que hará que el riñón secrete eritropoyetina, y esta eritropoyetina hace que la médula ósea empiece a generar más eritrocitos. La eritropoyetina está siempre, porque siempre tenemos que tener eritrocitos en una determinada cantidad. Pero si de repente nos mudamos a un lugar más alto, necesitamos tener más cantidad de eritrocitos para poder extraer el oxígeno que está en menor cantidad con la altura. Y eso hace que, bueno, aumenta un poquito la eritropoyetina, de manera que aumenta la cantidad de eritrocitos, hasta que se balancee. Una vez que ya el organismo en general tenga una buena oxigenación, el riñón dice, hay buena oxigenación, no genero tanta eritropoyetina, y se mantiene el nivel basal de formación de eritrocitos. Y este cambio ocurre por lo menos entre 7 y 15 días, donde muchas de las células madres van a terminar generando eritrocitos para poder tener mayor cantidad de eritrocitos, porque había menor oxígeno. Si de repente hay algún proceso inflamatorio o alguna situación particular que hace que alguna de estas células se muera más rápido, van a haber muchas citoquinas, muchas moléculas y factores de crecimiento que van a hacer que estas flechas estén aumentadas. Entonces, que haya más progenitores que generen nuevas células que están faltando. Lo mismo pasa con las plaquetas. Si de repente existe algún evento que genere que se pierdan muchas plaquetas, va a aumentar el organismo en algún lado, que no viene al caso, va a censar, va a detectar que están faltando plaquetas, por lo tanto seguramente van a aumentar algunos factores como interleuquina 3, que van a darle una señal más fuerte al progenitor, y trombopoyetina, particularmente trombopoyetina, le van a dar la señal de que tiene que convertirse, tiene que haber más megacariocitos porque necesitamos más plaquetas, porque por alguna razón están disminuyendo. Lo mismo pasa con los linfocitos B y T, aunque los linfocitos B y T, como les conté unas slides más atrás, estos tienen la capacidad de dividirse, particularmente los B y los T, una vez. Todos los demás no, pero estos tienen capacidad de dividirse una vez que están en circulación. Por lo tanto, porque necesitan que rápidamente ocurra esto. Entonces, ante un proceso inflamatorio, estos se activan, lo que están circulando en sangre, y se empiezan a dividir y aumentan su número. Lo primero que hacen es aumentar el número, y lo vamos a ver en unas clases más adelante. Y hoy vamos a dejar por acá. Exactamente, contestando a la pregunta de Elizabeth, exactamente es por eso cuando uno va a Bolivia o a cualquier lugar donde hay más altura, con la altura la concentración de oxígeno en el aire es menor, por lo tanto el cuerpo está balanceado para que exista una cantidad de eritrocitos exacta en relación a la concentración de oxígeno que hay en el aire. No importa que estemos a nivel del mar o a 2.000 o a 3.000 metros de altura, lo importante es que cada una de las células del cuerpo, a cada una de las células del cuerpo le llegue la cantidad de oxígeno necesario para poder producir la energía suficiente en las mitocondrias para poder vivir. Si nos vamos más arriba, hay menos concentración de oxígeno en el aire, necesitamos más hemoglobina, para que, habiendo más hemoglobina, a pesar de que hay menos oxígeno, lo pueda tomar en la cantidad necesaria para el cuerpo.
hemoglobina no está en cualquier lado, la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, por lo tanto necesitamos que haya más glóbulos rojos y eventualmente dentro de los glóbulos rojos una condición que puede pasar es que el glóbulo rojo es una célula que tiene más o menos concentración de hemoglobina dentro. Idealmente tendría que tener siempre la misma y lo que cambia es el número, pero son dos variables, el número por un lado y la cantidad de hemoglobina que tiene adentro el glóbulo rojo. Vamos a dejar acá por hoy y ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, le quiero hacer una preguntita. Sí. Cuando usted estaba hablando de la adaptación, por ejemplo, cuando uno va a un lugar que hay mayor altura y, bueno, se necesita más eritropoyesis. ¿La adaptación que usted dijo puede ser 15 días? ¿Eso es el Sí, o organismo o sea, entendí cualquier cosa? sí, empieza en el momento que uno lo necesita, porque empieza, no dije todavía la fecha del parcial, perdón, lo voy a dejar, después, ahora les voy a subir, después de la clase les subo las fechas. La adaptación empieza en el momento que el hígado, perdón, que el riñón detecta la falta de oxígeno. Y eso en 7 a 15 días, digamos, imagínense que tarda 7 días en salir la primera, del momento que una célula madre toma la decisión de hacer glóbulo rojo, tarda en promedio 7 días. Pero hasta que se vuelve, aunque aumente la cantidad, tarda por lo menos 2 semanas hasta que pueda llegar a una cantidad nivelada, como mínimo. Ah, bien, gracias. Sí, Por esa era mi eso, pregunta. sí, por eso los Gracias. jugadores no podían más, exactamente. De hecho, por ejemplo, es muy común para los maratonistas, exactamente, bueno, los deportistas justamente, a ver, las células que más requieren oxígeno en un momento particular o en mucho uso es el músculo. Imagínense estar haciendo un deporte o estar corriendo, no necesariamente hacer un deporte, correr el tren que se va o el colectivo que se va. Esas células musculares están consumiendo un montón de energía. Y consumir energía significa que recuerden que la molécula energética por excelencia de la célula es el ATP, que se genera en la mitocondria. Y Está la glucosa. a partir de la glucosa y a partir de la oxidación de los ácidos grasos. La glucosa es lo más rápido. Y esto, para que se genere ATP, ocurre la respiración celular que ocurre dentro de la mitocondria y requiere el oxígeno. Si nosotros no tenemos oxígeno, las células no pueden hacer energía. ¿Y cómo hacemos para que llegue oxígeno? Tiene que venir a partir claro, por eso no hay que correr el colectivo, hay que, con mayor tranquilidad, quedan los glóbulos rojos en el vaso, no necesitamos un consumo de oxígeno más aumentado, por lo tanto no necesitamos más glóbulos rojos. Pero si los necesitamos, si fuéramos maratonistas, por ejemplo, o si fuéramos los corredores, la mayoría de los corredores, eh, ya sea de fondo o distancias cortas, una de las formas que tienen de aumentarse la cantidad de oxigenación es hacerse una transfusión el día previo o los días previos a la carrera, por ejemplo. De manera que tener mucha mayor cantidad de glóbulos rojos funcionales en circulación y puedan mejorar la oxigenación de todos los tejidos, que les llegue mayor cantidad de oxígeno, porque van a estar en una situación, particularmente una carrera, van a estar en una situación de alto consumo de oxígeno y muy puntual. Una opción es entrenarse en hipoxia, se van y se entrenan también. O sea, es ilegal ponerse eritropoyetina salvo en una condición patológica. Si uno se hace autotransfusión, no hay forma de que los organismos de control de doping o antidoping se den cuenta, porque son células propias, son eritrocitos propios. Está permitido legalmente las cosas que no se pueden detectar, esta es
es permitido. Es trampa, es verdad, es no ético, pero no se puede detectar si uno se hizo una autotransfusión, porque son células propias. Entonces, bueno, le pasa, y hay distintas formas. Por eso los jugadores, el ejemplo clásico son los jugadores que van a jugar a Bolivia, o a estadios en altura, donde de repente no están acostumbrados. Pueden, si van algunos, dependiendo cada técnico y cada cuerpo médico deportista, deciden, bueno, vamos un ratito antes de manera que el cuerpo ni le damos tiempo a darse cuenta que se quedan sin oxígeno, o nos vamos 15, 20 días antes para que el cuerpo se adapte a la nueva condición y tenga más glóbulos rojos y no se queden sin aire. Cuando se quedan sin aire, sin piernas, lo que básicamente está pasando es que no existe, ante una demanda de oxigenación por una actividad física, no existe la capacidad suficiente del cuerpo, de los glóbulos rojos que tienen la concentración normal para esa persona, de poder extraer la cantidad suficiente de oxígeno que existe en el aire para llevarlo a los tejidos. Ese es el punto. Pero bueno, a nosotros estamos en hematología y acá nos interesa saber, o vamos a ir viendo, cómo se van generando estas células en el cuerpo, más allá de estos hechos anecdóticos. Lo mismo si fuman o si tienen asma, también tienen más bueno, es lo mismo, fumar, sí. Exactamente. En todas las situaciones donde esté perjudicada el intercambio gaseoso, o esté perjudicado el poder tomar la cantidad necesaria de oxígeno del aire. En una condición patológica como un EPOC, una condición patológica como fumar, uno lo que está haciendo es básicamente ingresar una cantidad, bueno, en la EPOC o en las condiciones, o el COVID inclusive, el problema es que el pulmón no tiene la función o no está funcionando bien de manera de poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, llega menos cantidad de oxígeno a los glóbulos rojos. Una opción es que el cuerpo intente levantar glóbulos rojos, a ver, aunque llega menos cantidad, tratar de compensar y extraer de esa menor cantidad de aire el oxígeno necesario. Lo mismo pasa en el asma, lo mismo pasa con el fumador. El fumador está, si es un fumador de mucho tiempo, muy, muy intenso, cada vez que está fumando, está incorporando, está inhalando aire que tiene menor concentración de oxígeno. El cuerpo dice, estoy en hipoxia. Más allá del resto de otras moléculas nocivas que están ingresando con el humo, uno de los problemas es que está ingresando una calidad de aire que tiene menor cantidad de oxígeno. El cuerpo dice, hay menor cantidad de oxígeno, necesito más hemoglobina, necesito más glóbulos rojos para poder extraer el oxígeno a partir de este aire de mala calidad, en todo caso. Así que bueno, dejamos acá. Ahora, cuando subo la clase, le subo las fechas, el cronograma entero, incluyendo los parciales, y cualquier duda y cualquier consulta, tenemos el grupo de WhatsApp o lo pueden hacer en el Classroom, estoy a su disposición. Nos vemos la semana que viene y estamos en contacto. Chao. Chao, profe, Hasta muchas luego. gracias. No, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao.